En esta serie de videos que les estoy haciendo para que vayamos conociendo, sobre todo ustedes vayan conociendo las diferentes tipos de demencia que existen, que vayan conociendo por qué ocurren ese tipo de demencias y también cuáles son los síntomas de esas demencias y lo más importante también, cómo podemos prevenir estas demencias. Hoy les voy a hablar de otros tipos de demencia, quizás una que es menos escuchada, pero que también existe. De hecho, yo lo viví en mi mamá, que es la demencia conocida como demencia cuerpos de Lewy. Cuerpos de Lewy. Mucha gente se preguntará, ¿eso qué es? Pues bien, la demencia cuerpos de Lewy, también conocida como demencia del cuerpo Lewy, es una enfermedad cerebral progresiva caracterizada por la acumulación de depósitos de proteínas microscópicas anormales en regiones del cerebro implicadas en el pensamiento y en el movimiento. Estos depósitos de proteínas, llamados cuerpos de Lewy, se conocen así por el doctor Frederick Heinrich Lewy, nacido en el año 1885 y falleció en el año 1950. El primero en describirlos en el año 1912 mientras trabajaba con muestras de tejido cerebral de pacientes que habían muerto de la enfermedad de Parkinson. La demencia cuerpos de Lewy incluyen la demencia de la enfermedad de Parkinson y una dolencia estrechamente relacionada llamada atrofia cerebral difusa. En la enfermedad de Parkinson, los cuerpos de Lewy aparecen más frecuentemente en un área del cerebro, en la sustancia conocida como la sustancia negra, que controla los movimientos voluntarios. En la atrofia cerebral difusa, están diseminados por todo el cerebro y se encuentran tanto en la sustancia negra como en la corteza cerebral, donde afectan a las regiones que controlan las emociones, la conducta, el juicio y la percatación. Como los cuerpos de Lewy están distribuidos por todo el cerebro, las personas que padecen la demencia de cuerpos de Lewy tienen generalmente síntomas que se asocian comúnmente con la enfermedad de Parkinson, como una postura encorvada, caminar arrastrando los pies, movimientos lentos y temblores involuntarios. Habitualmente comparten también algunos de los síntomas asociados con la enfermedad de Alzheimer, como la pérdida de la memoria, la confusión mental y los problemas emocionales. Los síntomas que definen la enfermedad de la demencia de Lewy son un deterioro de las capacidades mentales, demencia, atención y alerta fluctuantes, vívidas alucinaciones visuales y problemas de la habilidad motriz. El síntoma más llamativo son las alucinaciones visuales, que pueden ser uno de los primeros signos del trastorno. Estas alucinaciones van desde formas abstractas de color hasta conversaciones con seres queridos ya fallecidos. En muchos casos, pero no en todos, la demencia de cuerpos de Lewy afecta a la memoria. Generalmente la enfermedad avanza con lentitud a lo largo de varios años, pero su evolución varía significativamente de una persona a otra. Por ejemplo, puede empezar con signos de demencia para después mostrar señales de pérdida de las habilidades motrices, o bien puede comenzar con dificultades en los movimientos, con signos de demencia que aparecen algún tiempo después. La mayoría de las personas con demencia de cuerpos de Lewy experimentan el inicio de la demencia y el de las dificultades de las habilidades motrices con 1 o 2 años de diferencia entre sí. Conforme la enfermedad va avanzando, normalmente los síntomas se van haciendo más graves. Actualmente no existe cura ni terapia específica para detener o frenar el avance de la enfermedad. Sin embargo, los síntomas pueden moderarse de alguna manera para mejorar la capacidad de los pacientes de funcionar y sobre todo de su calidad de vida. Los medicamentos diseñados para quienes padecen las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer se utilizan frecuentemente. La terapia con fármacos, sin embargo, tiene que controlarse con cuidado por los indeseables efectos secundarios que pueden hacer que los síntomas como las alucinaciones, la rigidez muscular y los temblores empeoren. Se calcula que la demencia por cuerpos de Lewy afecta a menos del 1% de la población mayor de 65 años. Los riesgos aumentan con la edad y se cree que al menos el 5% de los adultos de más de 85 años que no viven en instituciones la padecen.
Y ahora la enfermedad de Parkinson. ¿Cuánta gente conocida sabemos que padecen el Parkinson, verdad? Y de nuevo, ¿qué sabemos del Parkinson? ¿Cómo se origina? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué características conlleva, ¿no?, la enfermedad de Parkinson? Pues bien, vamos a conocer un poquitín sobre la enfermedad de Parkinson. Y nos dicen que en el año 1984 el 3 veces campeón mundial de pesos pesados, quien fue Muhammad Ali, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. En ese momento solo tenía 42 años de edad. Síntomas como el habla confusa, la pérdida de la coordinación, ojo-mano y la fuerza muscular disminuida empezaron a aparecer poco después de su retirada del ring en el año 1981. Los médicos especulaban sobre que la enfermedad se había desarrollado en él en parte como resultado de haber recibido numerosos puñetazos en la cabeza y el rostro durante el transcurso de su carrera como boxeador. Ciertamente se han hecho estudios que muestran que los boxeadores tienen una tasa más alta de enfermedad de Parkinson que la media. No obstante, no tenemos que ser realmente un boxeador profesional para que se pueda desarrollar esta enfermedad llamada Parkinson. Incluso las personas de modales suaves que nunca han sufrido lesiones graves en la cabeza pueden ser víctimas de esta enfermedad. Algunas de las personalidades más notables y conocidas que tienen esta enfermedad han sido o son Michael J. Fox, Billy Graham, el Papa Juan Pablo II, Deborah Kerr y Vincent Price. Es difícil imaginarse pedirle a un médico que destruya una parte de tu cerebro. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el actor Michael J. Fox. Por lo común, los fármacos pueden aliviar los temblores involuntarios característicos de la enfermedad, pero cuando los fármacos dejan de funcionar, la cirugía se convierte en una alternativa. El procedimiento irreversible supone perforar un agujero en el cráneo del paciente, a través del cual se inserta un electrodo en el cerebro para matar las neuronas causantes de los temblores. La zona objetiva se halla profundamente hundida en el cerebro. La cabeza del paciente debe estar sujeta con abrazaderas a un marco metálico inamovible. Apoyándose en imágenes por resonancia magnética, el cirujano inserta el electrodo en el cerebro, eligiendo con mucho cuidado la posición exacta y la profundidad. Un solo milímetro demasiado hondo y se destruirá la vista. Un milímetro de desviación lateral puede provocar la parálisis. El paciente permanece despierto durante toda la operación, de modo que el cirujano pueda asegurarse de que no provoca daño alguno. A pesar de la operación, Fox padece temblores y rigidez incontrolables. Aunque los procedimientos drásticos como destruir células cerebrales proporcionan alguna ayuda, no se le puede llamar cura a ninguno de los tratamientos actuales para el Parkinson, ni de lejos. La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral progresivo que afecta a más de 1,5 millones de personas en los Estados Unidos, a 120.000 en el Reino Unido y a 4 millones en todo el mundo. La mayoría de las personas en las que se desarrolla esta enfermedad tienen más de 60 años, pero puede afectar a gente de 40 o incluso a gente más joven. A Michael J. Fox se le diagnosticaron a los 30 años. Cuando aparece antes de los 60, nos referimos a ella como un inicio temprano de la enfermedad de Parkinson. Como todas las afecciones neurodegenerativas, el deterioro de las células cerebrales ocurre durante un largo periodo de tiempo y ya antes de que los síntomas sean evidentes, ha muerto el 80% de las células del área afectada del cerebro. Aunque generalmente no se piensa en ella como una enfermedad mortal, los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades la sitúan como la 14ª causa principal de muerte en los Estados Unidos. El rasgo característico de la enfermedad de Parkinson consiste en la acumulación de cuerpos de Levy en la sustancia negra, el área del cerebro medio que controla los movimientos voluntarios. Las neuronas afectadas son incapaces de fabricar el neurotransmisor dopamina, que se necesita para activar los nervios que controlan el movimiento, incluyendo los movimientos automáticos. Los síntomas más comunes de la enfermedad de Parkinson son
Los temblores y estremecimientos de las manos, brazos, de la mandíbula y de la cara. La rigidez del tronco y de los miembros. También la bradicinesia, que es la lentitud de movimientos. Y la pérdida del equilibrio y la coordinación. Otros síntomas son caminar arrastrando los pies, dificultades del habla o hablar muy bajito, enmascaramiento facial, es decir, un rostro sin expresión, y problemas también al tragar y una postura encorvada. El inicio de la enfermedad de Parkinson es muy paulatino. Comienza generalmente con un ligero temblor de las manos cuando están en posición de descanso y con un cabeceo involuntario. Los músculos faciales reaccionan despacio, así que la expresión del rostro tiende a convertirse como en una máscara, con los ojos fijos y sin parpadeo. Según va avanzando la enfermedad, los temblores musculares pueden afectar al cuerpo entero. Como los temblores y los estremecimientos son síntomas comunes de la enfermedad, se la conoce también como parálisis temblorosa. Pueden darse ciertas deficiencias en el habla y movimientos involuntarios de los ojos. El caminar se hace lento, arrastrando los pies, el cuerpo se dobla hacia adelante y a veces la persona afectada puede echarse a correr de repente intentando mantener el equilibrio. El cansancio y la tensión emocional tienden a empeorar también los síntomas. La mayoría de los síntomas del Parkinson tienen que ver con las funciones motoras, músculos y movimientos. Sin embargo, también pueden darse una falta de energía, depresión, ansiedad, cambios en la personalidad y el comportamiento, trastornos del sueño, pérdida de la memoria y dolores como parte de la enfermedad. Los síntomas van empeorando poco a poco con el tiempo. No todo el mundo, obviamente, experimenta todos los síntomas y el avance de la enfermedad es diferente de una persona a otra. En muchos casos, la enfermedad de Parkinson no afecta la capacidad de pensar, de razonar, aprender o recordar. Sin embargo, al final, en algunos pacientes, uno o más de los procesos cognitivos disminuye. Los pacientes de Parkinson que experimentan alucinaciones y tienen problemas más graves de control de la motricidad están en mayor riesgo de que se desarrolle la demencia. Cuando eso ocurre, se denomina demencia de la enfermedad de Parkinson. Esta afección se solapa frecuentemente con otros trastornos cerebrales degenerativos que pueden provocar demencia, como la demencia vascular y la demencia de cuerpos de Lewy. Aproximadamente la mitad de los pacientes de Parkinson presentan alguna deficiencia cognitiva leve. Entre el 20 y el 40% se puede desarrollar síntomas más graves de demencia. Con independencia de la edad que se tenga al inicio de la enfermedad, los síntomas de demencia tienden a aparecer aproximadamente entre 10 y 15 años después en el transcurso de la enfermedad. Técnicamente, la denominación demencia de la enfermedad de Parkinson se utiliza para referirse a la demencia que se desarrolla como mínimo 2 años después de haber sido diagnosticado de la enfermedad de Parkinson. Si la demencia se desarrolla antes o durante el periodo de 2 años desde el inicio de los síntomas motores, se cumplen los criterios para la enfermedad relacionada, la demencia de cuerpos de Lewy. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué síntomas? Los síntomas primarios, sobre todo la bradicinesia. Los movimientos voluntarios como ponerse de pie, caminar y sentarse se llevan a cabo a cámara lenta. Esto es provocado por el retardo en la transmisión de las señales desde el cerebro a los músculos. Puede conducir a dificultad para iniciar la marcha y provocar episodios de detención mientras se camina. Temblores, movimientos incontrolables y además espasmóticos de las manos, de los dedos, antebrazos, de los pies, de la boca y también de la barbilla. Normalmente los temblores tienen lugar cuando los músculos están en descanso, no tanto durante los movimientos conscientes. La rigidez, la dureza muscular. A menudo se producen dolores musculares que aumentan durante el movimiento, y también el desequilibrio, la pérdida de los reflejos que colaboran con el equilibrio y la postura. Y los síntomas secundarios a la enfermedad de Parkinson: ansiedad, depresión, aislamiento, ahogos, toses o babeos, constipación intestinal, dificultad para tragar, salivación excesiva, sudoración excesiva, alucinaciones,
pérdida del control intestinal o de la vejiga, de los esfínteres, pérdida de memoria y de la capacidad intelectual, también descamaciones, sequedad de la piel, de la cara o del cuero cabelludo, respuestas lentas a preguntas, escritura pequeña y apretada y una voz suave y susurrante. El perfil cognitivo es parecido al del Alzheimer, pero los pacientes de demencia en la enfermedad de Parkinson tienen generalmente deficiencias visuales y espaciales más graves, grandes fluctuaciones en la atención, alucinaciones visuales frecuentes y problemas de memoria menos graves. No existe una cura reconocida como tal para el Parkinson. El tratamiento consistente en ejercicios, terapia física y terapia con fármacos. Ninguno de los medicamentos detiene el progreso de la enfermedad. Su único propósito es el de aliviar los síntomas. Aquí hago un paréntesis porque más adelante verán cómo hoy en día la ciencia ya tiene un producto que está cambiando el paradigma de estas enfermedades y de otras muchas enfermedades, inclusive el cáncer. La enfermedad de Parkinson conlleva la pérdida de las neuronas productoras de la dopamina. Las inyecciones intravenosas de dopamina no son un tratamiento eficaz porque la dopamina no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Se realizó un descubrimiento para el tratamiento de Parkinson cuando se vio que el fármaco levodopa o L-dopa aumentaba los niveles de dopamina en los pacientes afectados. Las neuronas utilizan la L-dopa, que puede cruzar la barrera hematoencefálica para fabricar dopamina. Por alguna razón, la levodopa no siempre tiene los efectos deseados en pacientes concretos, de modo que se han desarrollado varios tratamientos alternativos. Una alternativa que se explora en la actualidad es injertar quirúrgicamente neuronas normales que segregan dopamina en los cerebros de personas que tienen la enfermedad de Parkinson. Otro fármaco utilizado en el tratamiento de esta enfermedad del Parkinson es el Sinemet, que consiste en una combinación de levodopa y carbidopa, que es una sustancia química que ayuda a que la levodopa llegue al cerebro.